La flota de trenes de Renfe está al límite y eso conlleva que muchas de las rutas ferroviarias del país a día de hoy se exploten por debajo de sus posibilidades. Te cuento los motivos en este vídeo. Son varias las causas de la situación límite en cuanto a flota de trenes se refiere por parte de Renfe en estos momentos. El primero, el más evidente, el regreso de muchas rutas tras el parón del COVID y la llegada de nuevas líneas con mejoras en muchas rutas, como el AVE a Burgos, recientemente abierto, el nuevo servicio en Extremadura o el AVE hasta Ourense, que se ha visto respaldado por un notable aumento de viajeros en todos los servicios hasta o desde Galicia, que sin embargo apenas ha tenido un refuerzo de horarios y trenes extra por los problemas que hoy abordamos en este vídeo. A todo esto hay que añadir la apertura del túnel de alta velocidad entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, que permite reforzar y mejorar las rutas transversales de buena parte del país, recortando bastantes minutos en los viajes entre punta y punta de España y facilitando las cosas al viajero, al no tener que hacer ni cambio de tren ni de estación desde entonces, como pasaba en la mayoría de trenes de alta velocidad o Alvia. Sin embargo, su puesta en marcha ha sido muy a medio gas, añadiendo apenas un puñado de servicios diarios entre Asturias, Cantabria y algunas ciudades castellano-leonesas, con Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, dejando fuera el País Vasco o Galicia, con Andalucía o Murcia, que está a la espera de la llegada del AVE a finales de año. El principal motivo, aparte del rodaje de la nueva infraestructura, se debe a los problemas de Renfe de poder ofrecer nuevos trenes en estas rutas. Otro motivo principal ha sido obviamente la falta de compra de nuevos trenes, algo que se traslada a todos los servicios de Renfe, tanto alta velocidad como media distancia como cercanías. La última compra de material se produjo nada menos que en 2011, si bien en 2019 se comenzaron a licitar parte de la compra del nuevo material, en concreto más de 400 nuevos trenes de todo tipo que irán llegando en los próximos años y de lo que os hablaré más al detalle muy pronto en otro vídeo. Y la tercera pata de esta mesa coja se ha debido al imprevisto con la llegada del flamante modelo del Talgo Abril, un tren que venía para cambiar el panorama ferroviario español en muchos sentidos. Recientemente os hablaba en otro vídeo del enfado de Renfe por la no entrega de estos trenes Abril por parte de la firma Talgo, que acumulan un gran retraso. Esta falta del nuevo y flamante material de la empresa española ha puesto patas arriba los planes de la compañía Renfe para explotar varias rutas de alta velocidad o mixtas, pues los planes eran iniciar nuevos servicios con estos trenes más rápidos que los Alvia en Galicia este mismo verano e ir extendiéndose por otras rutas como las del País Vasco poco a poco, pudiendo explotar también mucho más los viajes transversales norte-sur o el corredor mediterráneo, siendo de vital importancia al poder recortar tiempos de viaje y añadiendo plazas a los nuevos servicios. Incluso se llegó a rumorear que alguno de dichos trenes a Abril podría usarse para la firma de Renfe de bajo coste ABLO y rebajar así los precios medios del billete en muchas de estas rutas. Todo esto se ha truncado por los continuos retrasos de Talgo en las pruebas y ha llevado a Renfe a tomar la decisión reciente de solicitar a Talgo una compensación por valor de 116 millones de euros. Se habla de que el primer tren podría estar entregado en torno al 17 de enero de 2023, según la planificación que ha enviado Talgo. Por tanto, serán 103 semanas de retraso desde enero de 2021, que era la primera fecha prevista de entrega de estos trenes, truncada por problemas en las pruebas o los conllevados por el COVID o la crisis de suministros tras la pandemia. Renfe adjudicó a Talgo la fabricación de 30 trenes de alta velocidad en el marco de la liberalización del transporte de viajeros y la entrada en operación de nuevas líneas. De esa nueva flota, 15 unidades serían de ancho variable, o sea, que puedan circular por vía de alta velocidad y ancho ibérico, con una inversión que ascendió a los 786,5 millones de euros. De hecho, las palabras textuales de responsables de Renfe ha sido que hemos abierto el AVE a Ourense, Burgos, Orihuela y el Alvia de Extremadura y no tenemos más trenes al no entregárselos Talgo, que nos genera muchos problemas en la oferta.
Habrá que ver en qué acaba todo esto y cuándo llegarán finalmente estos esperados trenes, pues lo que queda de año y el que viene serán capitales para Renfe y el mercado español, con la llegada del AVE a Murcia a finales de año o la apertura de la variante de Pajares en los primeros meses de 2023, así como la extensión de las rutas del rival Wigo, centrado en servicios de bajo coste, y ante todo el desembarco de la esperada Irio, que quiere comenzar sus servicios en noviembre con la máxima ambición en varias rutas. Todo esto, además, se añade a la oferta recientemente anunciada por el gobierno de ofertar abonos en cercanías y media distancia completamente gratis desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, lo cual puede suponer un desafío extra para muchas rutas de ese tipo de líneas que podrían incrementar notablemente sus viajeros diarios y que, a falta de más trenes, especialmente cercanías, puede obligar a la compañía pública de ferrocarriles a hacer verdaderos malabarismos para que algunas redes no colapsen. Una de las soluciones que parece haber implementado Renfe es la renovación de parte de su material rodante más antiguo, como los trenes Alvia 730, que es el modelo que opera en Extremadura, en concreto con 14 unidades en reforma, o los recordados modelos Alaris, que también están en proceso de un profundo lavado de cara, en concreto de 6 unidades, y que seguro supondrán un pequeño alivio, aún por determinar, tanto para cuánto entraría en servicio como en qué rutas lo harán. Por tanto, un auténtico impasse que parece haber pillado a Renfe con el pie cambiado y que no se va a poder solucionar rápidamente, aunque confiamos que el 2023 sea un buen año en ese sentido y veamos muchos nuevos trenes por nuestras vías, de todo tipo, circulando. Estaremos atentos a esa llegada del nuevo material y su puesta en servicio, de la que pronto trataré al detalle en otro vídeo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.